de tricúspide, si nos alcanza el tiempo, son imágenes en resonancia. Pero antes de hablar de valvulopatías, voy a hablar de cuál es la característica de una válvula normal, porque para saber qué es una enfermedad valvular, una valvulopatía, es mejor saber qué es una válvula normal. Una válvula normal es parte de un aparato estructural dentro del corazón que permite que la sangre vaya en un solo sentido. Este flujo de sangre tiene un carácter unidireccional, va para una sola parte, y las válvulas son estructuras diminutas de aspecto fino, traslúcido, tiene pocos vasos sanguíneos, por eso no tiene color, se nutre por imbibición, se nutre por difusión, tiene un cierre perfecto, tiene un cierre adecuado y ofrece baja resistencia al flujo. ¿Qué quiere decir? Lo que está en el lado A, voy a tratar de buscarme un puntero aquí abajo, ojalá me dé. No, aquí está. Me imagino que ven el puntero láser. Se cierra la válvula aquí y no permite que la sangre vuelva. Tiene un carácter unidireccional. Y lo que pasa en la aurícula tiene una presión y lo que pasa en el ventrículo tiene muy poca diferencia en relación a lo que pasa en la aurícula. Entonces existe baja resistencia al flujo. Eso va a servir para los ejemplos que voy a dar a continuación. Las valvulopatías, desde ese punto de vista, son enfermedades o defectos de las válvulas que tienen muchísimas causas y que va a producir alteraciones, ya sea en la función, ya sea en la estructura de las válvulas. Y estos defectos pueden producir que la válvula se cierre o que la válvula sea incompetente o las dos cosas. Es decir, un paciente puede tener una estrechez, una obstrucción, una estenosis, puede tener una incompetencia, una insuficiencia o una regurgitación, o el paciente puede tener una combinación de ambas cosas. Cuando es combinación de ambas cosas se llama doble lesión. Si la válvula afectada es la mitral, se llamará doble lesión mitral. Si la válvula afectada es la aórtica, se llamará doble lesión aórtica. Si tiene estenosis e insuficiencia, a predominio de la que fuera, no interesa. Pero hay alguna literatura de la década del 70, fundamentalmente literatura argentina, que condiciona el nombre de enfermedad, como ven ustedes aquí en la imagen, a la combinación de las dos. Es decir, cuando un paciente tiene estenosis e insuficiencia mitral al mismo tiempo, la combinación de las dos, en alguna literatura figura como enfermedad de la válvula mitral. Cuando dice enfermedad, entonces estamos hablando de un paciente que tiene estenosis e insuficiencia. Hasta el día de hoy, ustedes han aprendido que hay defectos congénitos, nace uno con ese problema, y hay defectos adquiridos. Uno nace sanito y con el transcurso del tiempo se empieza a volver conflictivito con su propia lesión. Adquirió la enfermedad. Sin embargo, como ven ustedes en ese patriótico rojo, amarillo y verde, la enfermedad reumática en nuestro medio es la primera causa de enfermedad valvular adquirida. La endocarditis infecciosa es la segunda causa de enfermedad valvular adquirida y los trastornos por envejecimiento, es decir, el irse volviendo viejito, es una causa. Entonces, tenemos tres etiologías básicas como adquiridas: la reumática o postinflamatoria, la endocarditis infecciosa postinfecciosa y los trastornos propios del envejecimiento. Entonces, para efectos prácticos, cuando se habla de valvulopatías, las etiologías son tres. Congénitas, nació la guagua así. Adquirido, cuando se dice adquirido, se habla de reumático y de infeccioso, amarillo y rojo. Y hay una tercera causa que es la valvulopatía degenerativa, que se considera una tercera etiología, aunque ven ustedes, eso forma parte de lo adquirido. La canción es de Bryan Adams, la película es el soundtrack de Los Tres Mosqueteros, que como ustedes saben eran cuatro: D'Artagnan, Athos, Porthos y Aramis. Y de la misma manera que los tres mosqueteros eran cuatro, las valvulopatías
pueden ser de las 4 válvulas. Las 4 válvulas pueden afectarse por estenosis, por insuficiencia o por doble lesión. Las 4. Ahí está la etiología otra vez: reumática, infecciosa, defectos congénitos y trastornos por envejecimiento. Y esto de los trastornos por envejecimiento es tan importante que, fíjense ustedes, hay un artículo original ahí abajo de la Revista Argentina de Cardiología del anteaño pasado que dice: este estudio, durabilidad a largo plazo de la cirugía reparadora de la válvula mitral con insuficiencia degenerativa. Es decir, hay un capítulo específico para los abuelos, lo degenerativo. Fíjense esa de la Revista Portuguesa de Cardiología de hace unos 5 años, el estado actual del tratamiento de la valvulopatía mitral degenerativa, y aquí una fotografía como pie de una publicación. Esta publicación es de hace 11 años. La técnica no seccional o no reseccional simple para la regurgitación mitral degenerativa. Hay artículos específicos para lo degenerativo. Obviamente los hay para valvulopatía postinflamatoria o reumática o postinfecciosa. ¿Qué es lo que pasa en la insuficiencia? En la insuficiencia valvular, el flujo no se contiene por la válvula, entonces la sangre vuelve a la cámara precedente. Esta es una imagen apical tetracameral, así se llama. Esta que está donde está la luz rojita del puntero láser es el ventrículo izquierdo, y la sangre, este chorro verde, está volviendo a la aurícula. Entonces esta es una insuficiencia mitral. La sangre retorna a la cámara precedente, vuelve a la cámara de donde vino, vuelve a la aurícula. Esta es una imagen apical 3 cámaras. La aurícula izquierda está abajo, el ventrículo izquierdo está arriba, es solamente un convencionalismo de colocación del eco. Y fíjense ustedes, aquí hay un chorro colorado, este que está aquí donde está el puntito rojo del láser, y la sangre está volviendo hacia el ventrículo izquierdo. Esta es una insuficiencia aórtica. Entonces, en la insuficiencia, la sangre vuelve a la cámara que la tuvo a esa sangre hace apenas un instante. En cambio, la estenosis es un defecto que tiene una resistencia mayor al paso de la sangre. Lo que están viendo en la imagen central es una válvula aórtica que debe abrirse como cajón, debe abrirse de manera ovoidea, pero aquí se abre de forma triangular. Aquí donde está el puntero láser se observa que esta válvula es triangular y que hay una fijación en los rafes, en las uniones de los senos de Valsalva o niditos de paloma. Entonces, no abre bien, y como no abre bien, la sangre tiene dificultades para pasar a la siguiente cámara. En la aorta está como válvula engrosada y la sangre no termina de llegar al tubo aórtico. Y en el ventrículo izquierdo, pues la fuerza tiene que aumentar para tratar de vencer esa resistencia, y es por eso que se produce a partir de la válvula estenosada esa resistencia. El datazo clínico. La expresión semiológica de una valvulopatía es el soplo cardíaco, pero el soplo no es sinónimo de valvulopatía. ¿Qué es el soplo? El soplo es un sonido de tipo soplante, disculpen la redundancia. Eso suena y el se produce porque la sangre pierde su estructura laminar, que es normal, y se convierte en un flujo turbulento. Y el flujo turbulento, al pasar por un agujerito más chiquitito, silba, sopla. Entonces, las valvulopatías, en caso de estenosis, soplan, y en el caso de incompetencia también, porque pierden esta laminaridad. Como pierden la forma laminar, entonces se produce el soplo cardíaco. Ahora, hay que tener la capacidad de interpretar el origen del soplo. Hay que describir sus atributos, en qué fase del ciclo cardíaco aparece. Vamos a tener un capitulito chiquitito dentro de esta presentación. Hay que hablar de qué área de auscultación es donde mejor se escucha, qué tan intenso es, muy intenso, menos intenso, apenas perceptible, hay una gradación, qué forma tiene, voy a hablar de eso, y hacia dónde va, hacia dónde se irradia.
además de hablar de las características propias de los ruidos cardíacos. ¿Cómo está funcionando? Esta es una válvula aórtica, esta es una mitral, esta es una tricúspide y la pulmonar no se está viendo. No se ve porque termina por detrás. Entonces, lo que hay que hacer es, primero, definir el área de auscultación. Cuando uno habla de auscultación cardíaca, ustedes son flamantes egresados de semiología, a veces uno se tienta a decir foco de auscultación. Es un error hablar de foco, porque eso daría lugar a entender que se está focalizando un puntito chiquitito. Y en realidad no se trata de definir exactamente dónde está el globo de localización. No, se trata de un área. El área es un segmento más grande. El área mitral tiene aspecto de huevo, mostaza. El aórtico es un poco más elongado, es el rojo. Este redondo sobre la base del apéndice sifoides es el área tricúspide y este celestito es el punto o el lugar donde se traza el área pulmonar. ¿Por qué área? Porque observen ustedes, se busca cada vez que se ausculta por dónde más o menos está el soplo. Y ese no es un punto específico, entonces no se focaliza, se busca un área. Me pueden llamar lo que quieran también, ¿no? Pueden llamarlo área, pueden llamarle pocho, pueden llamar lo que quieran, pero lo correcto es llamarle área de auscultación. Dos momentos hay en las valvulopatías. El momento de eyección o sístole ventricular, los ventrículos se contraen, las sigmoideas aórtica y pulmonar se abren y las aurículo-ventriculares mitral y tricúspide se cierran. Esta es la sístole, esta del centro es el área, estos que parecen cuernos son la emergencia de los ósteos coronarios, de aquí salen las coronarias, la pulmonar va por delante y este es el fenómeno de llenado o diástole. Esta es la sístole, mitral y tricúspide se cierran, aorta y pulmonar se abren, y en la diástole, mitral y tricúspide se abren y aorta y pulmonar se cierran. Entonces hay dos fases en el ciclo cardíaco, la fase de eyección, la fase de expulsión o sístole y la fase de llenado o diástole. Aquí hay un dibujito infantil, es un cíclope infantil, un polifemo. Polifemo era el nombre de uno de los cíclopes de la Odisea. ¿Y por qué lo he hecho como un polifemo, un cíclope, un ser de un solo ojito, sonriente e infantil? Porque si observan ustedes, como si esta caricatura estuviera reflejada acá, la válvula aórtica hace las veces de ojito y la mitral las veces de sonrisa. Es como una boca la válvula mitral y como un ojo la válvula aórtica, y esta es la relación mitro-aórtica y esta zona se llama interfase mitro-aórtica, que vamos a ver en un instante. Esta es la imagen 3D en ecocardiografía, la válvula mitral que parece una sonrisa y la válvula aórtica que parece un ojito. Entonces aquí tenemos la válvula mitral cerrada, la válvula mitral abierta, y de eso vamos a hablar ahora. Fíjense ustedes que tiene unas letritas en la válvula, también les voy a comentar algo de eso. Esta es una diapositiva vieja, es del 2012. Fíjense ustedes, AS es estenosis aórtica, AR es regurgitación aórtica, MR es regurgitación o insuficiencia mitral, MS es estenosis mitral. Este es del Journal Europeo del Corazón del 2012. Han pasado más de 10 años y fíjense ustedes que estenosis mitral en la etiología de enfermedades valvulares en el estudio de sobrevida cardíaca europeo es en la mayor parte, disculpen ustedes, se me estoy quedando sin la posibilidad de mover el cursor, es todavía reumático, inclusive en Europa. Nosotros tenemos como primera causa de valvulopatía mitral la valvulopatía reumática, pero incluso en Europa es de esta importancia. No lo es todo. Hay causas hereditarias o congénitas
trastornos del colágeno, cardiopatías congénitas, válvulas que no han sido fenestradas, no tienen agujerito, válvulas fisuradas, pacientes con una sola válvula, en el caso de la mitral, con una válvula en el caso de la aorta, con 2, con 3, con 4, ¿cómo lo van a ver mañana? Las causas inflamatorias, la fiebre reumática, enfermedad de Kawasaki, endocarditis trombótica no bacteriana, la bacteriana, enfermedades autoinmunes, todo lo que leen ustedes. Cardiopatía isquémica, miocardiopatía dilatada, miocardiopatía hipertrófica y las secundarias al envejecimiento. Todas esas son las causas y ahora vamos a ver estenosis mitral. Esta es una válvula mitral con transiluminación, esta es una válvula mitral con eco y este es un movimiento que les ruego recuerden más adelante porque les voy a mostrar esto. Una válvula mitral desde su cara auricular. Esto es el sombrero ceremonial, la toca ceremonial. Doy la bienvenida a su santidad el Papa. Esta es la toca papal que se llama mitra y el nombre de la válvula pues evoca a este tocado ceremonial. Por esto se llama válvula mitral. Y la válvula mitral tiene un aparato valvular, tiene un anillo valvular, tiene una valva anterior que es grandota, una valva posterior que es más chica, que le da el aspecto de una sonrisa de una abuela sin dientes. La mayor parte es valva anterior, la menor parte es valva posterior, y hay estas arruguitas que están producidas por las inserciones en la cara ventricular de las cuerdas tendinosas que se dirigen desde los músculos papilares hacia esta superficie, hacia este borde. Aquí hay una comisura, aquí hay otra comisura, es como una boca, les decía, y para evocar la boquita, ahí están los ojitos para que ustedes se den cuenta de que parece la boca de alguien que no tiene dientes. Hay un borde anterior correspondiente a la valva anterior, hay un borde posterior y estas indentaciones como dientecitos son los que dan lugar a estos lugares. ¿Tiene el aspecto de una boca? Sí. Vean ustedes la válvula mitral cerrada, la válvula mitral abierta, entrecerrada y en una imagen frontal vista desde la cara auricular y vista de lateral. Se hace ahora evidentemente reconstrucciones tridimensionales y ahí están las indentaciones desde la cara ventricular y desde la cara auricular. Los dientecitos son producidos por estas inserciones de las cuerdas tendinosas. Una imagen anatómica, esta es la cara ventricular, esta es la cara auricular, perdón, esta es la cara ventricular y están las letras. CA es comisura anterior, CP es comisura posterior, A1 es el segmento anterior, valva anterior número 1, número 2, número 3. Y aquí atrás se ve mucho más claro estos bolsones que son segmento posterior 1, posterior 2, posterior 3. Ahí están los dientecitos, la segmentación que se ve, y esto tiene utilidad para anatomía topográfica, para decirle al cirujano hay una calcificación en comisura anterior con compromiso A1, P1, favor resecar. Es para las instrucciones propias para el cirujano cardíaco. Hay relaciones entre los músculos papilares, el anterolateral y el posteromedial, y tenemos una imagen tridimensional que nos sirve para reconstrucciones, para definir cuál va a ser el acto quirúrgico que se va a programar en estos pacientes. Si ponemos un reloj, como si fuera una base, a las 2 estaría la aorta. Voy a repetir la imagen, ojalá se pueda. Ah, caramba, no quiere. Ahí está. A las 12 la aorta, a las 9 la orejuela, el tabique interauricular a las 3 y la pared inferior a las 6. Y aquí entramos hacia aurícula izquierda a partir de las venas pulmonares, ahí está la válvula mitral, nos metemos dentro del ventrículo izquierdo, con la camarita damos vuelta con los músculos papilares y las cuerdas tendinosas, allá en el techo está la válvula mitral y vamos a salir
por un lateral entre la interfase mitroaórtica rumbo a la válvula aórtica que está en relación con la valva anterior de la válvula mitral. Este es un viaje por el interior del corazón. Vamos a hacer una toma un poco más bonita. La válvula mitral, la valva anterior muy cerquita de la aorta en esta interfase mitroaórtica, y esto justifica que muchas veces las dos válvulas se enfermen en simultáneo. La válvula mitral tiene el aspecto de una silla de montar, se parece a la papita frita Pringle. Este es un espacio publicitario no pagado. Esta papita frita Pringle tiene un nombre, esta estructura se llama paraboloide hiperbólico. Y esta forma que tiene la válvula mitral se entiende muy bien a partir de formulación matemática con integrales, porque se habla de la geometría de las valvas en la geometría completa de la válvula mitral, que es algo que uno tiene que estudiar cuando se dedica al estudio ecocardiográfico de esta estructura. El paraboloide hiperbólico o el aspecto en silla de montar o de papita frita Pringle se parece mucho al techo de la piscina olímpica, la que está en Alto Brajes. Entonces, en una vista a vuelo de pájaro, se ve así. Por eso es muy difícil reparar una válvula mitral, porque tiene 3 dimensiones, y esta es la imagen a vuelo de teleférico de la misma estructura del paraboloide hiperbólico que representa el aspecto que tiene la válvula mitral. Esta válvula mitral, por supuesto, esa es una muestra anatómica anterior, posterior, la valva posterior más chiquita, las comisuras, las indentaciones y los segmentos posterior 1, posterior 2, posterior 3, aquí incluso un posterior 4, y la anterior con sus músculos papilares, el anterolateral y el posteromedial, y la disposición completa. Con el tiempo hemos ido haciendo representaciones mejores a colores y tridimensionales. Esta es la válvula mitral desde la cara auricular y esta es la válvula mitral desde la cara ventricular. El orificio de la válvula, para entrar ya definitivamente en la materia, normalmente tiene 4 centímetros cuadrados, jalando todo el pellejo hasta 6 centímetros cuadrados. No va a haber nada significativo, les van a preguntar esto en el examen, lo sé porque yo he elaborado la pregunta, no va a haber alteraciones hemodinámicas hasta que el área valvular sea la mitad. Como hemos dicho que va a ser de 4 a 6, digamos 4, la válvula con 2 centímetros cuadrados ya empieza a dar problemas. Pero cuando empieza a dar problemas es porque la válvula ha perdido su tamaño en casi la mitad, se ha cerrado en casi la mitad. Cuando se cierra en casi la mitad, se llama estenosis mitral leve. Solo va a haber sintomatología durante el esfuerzo, ojo, cuando el área sea más chiquita, es decir, cuando la válvula tenga menos de 2 centímetros cuadrados, entre 1 y 1.5. Y cuando llegue a ese punto se llama de estenosis mitral moderada. Y por debajo de 1 centímetro se habla de estenosis mitral severa. Hay una clasificación más que es áreas por debajo de medio centímetro, un agujerito chiquitito. Ese medio centímetro determina una estenosis mitral crítica. Es estenosis mitral leve cuando está a la mitad, cuando está entre 1 a 1.5 centímetros de área es moderada, cuando está por debajo de 1 centímetro es severo y cuando está por debajo de medio centímetro es crítico. Para representar eso mismo, aquí está todo el pellejo de la válvula, estirada toda, y vamos a suponer que estos son 4 centímetros cuadrados. Para que haya clínica, tiene que ser la mitad. Y para que sea severo, tiene que ser un cuartito. Para que sea crítica, tiene que ser un puntito. En nuestro medio, lo más importante es la valvulopatía reumática, puede ser congénita, puede ser degenerativa, y entre un 20 a 30% coexisten patologías mitroaórticas, porque como habrán visto en anatomía, están ahícito. Aquí tenemos un esta bola, que es un tumor de valva posterior, que
que parece una verruga, es un tumor de valva anterior. Hay enfermedades tumorales también de la válvula. La etiología, lo más común, enfermedad reumática, puede ser congénita, no es muy frecuente, no porque no haya. Yo soy cardiólogo de adultos, entonces yo no veo niños, no veo con frecuencia enfermedades valvulares mitrales en niños porque no veo ese grupo poblacional. Para mí es congénito muy infrecuente. Hay otras causas, la enfermedad de Pompe, la enfermedad de Gaucher, las mucopolisacaridosis, el síndrome carcinoide, la fibroelastosis endomiocárdica, las enfermedades propias del tejido colágeno llevan a estenosis mitral. La relación es más frecuente en mujeres, en una relación 3:1. El paciente está con disnea, que es lo más común, el 70% de los casos o más, porque se eleva la presión de enclavamiento dentro de la aurícula izquierda, aumenta la presión de la aurícula izquierda. Puede haber hemoptisis, como vamos a ver dentro de un ratito en el resumen resumido de esta lección. Hay congestión vascular pulmonar, hay ronquera, lo vamos a volver a ver un poco más adelante, por presión del nervio laringio recurrente. Esto solamente como un dato importante, los pacientes hablan como van a escuchar en este momento. Hablan como si fueran los Transformers, una muestra de nuestro patrocinador. Vamos a la fisiopatología. ¿Qué es lo que pasa? Hay una obstrucción, la válvula está estenosada, la presión dentro de la aurícula aumenta, esto sobrecarga de volumen y de presión a la aurícula izquierda y esto va a llevar sin duda a la dilatación de la aurícula izquierda. La dilatación auricular izquierda va a perder la contracción normal y va a terminar en fibrilación auricular, y la fibrilación auricular va a ser responsable de embolia sistémica, sistema nervioso central o a cualquier órgano de la economía en un 10 a 20%. Como se dilata la aurícula, aumenta la presión de venas pulmonares de manera retrógrada, aumenta la presión capilar pulmonar, se produce edema intersticial, edema agudo de pulmón cardiogénico, va a haber alteración en el intercambio gaseoso alveolo capilar, disnea de esfuerzo, disminución del gasto cardíaco, disminución de la presión tisular, disminución del llenado del ventrículo izquierdo porque hay una obstrucción directa a su llenado, la sangre no sale porque la válvula está tapada, y el edema agudo de pulmón va a llevar a hipertensión arterial pulmonar, dilatación del anillo de la pulmonar, insuficiencia pulmonar, el aumento de la presión pulmonar va a llevar a una sobrecarga sistólica del ventrículo derecho, ese ventrículo va a tratar de vencer una resistencia, va a crecer, se va a dilatar, se va a hipertrofiar, las dos cosas, se va a dilatar el anillo tricuspidio, va a haber insuficiencia tricuspidia, insuficiencia cardíaca derecha. Un padecimiento valvular, una patología valvular izquierda, termina con insuficiencia cardíaca derecha. Un paciente que de izquierdo, se vuelve derecho, insuficiente cardíaco congestivo. Otra vez la fisiopatología, muy rápidamente, la válvula mitral está cerrada, va a aumentar la presión de la aurícula izquierda, se van a engrosar sus paredes, se va a dilatar, va a entrar en fibrilación auricular, va a haber una elevación retrógrada hacia venas y capilares pulmonares y se va a salir no solo líquido, sino se van a salir glóbulos rojos también. A ese fenómeno se llama diapedesis de los glóbulos rojos que se van al espacio intersticial y después se va al espacio intraalveolar. Mientras se va al intersticio se produce un fenómeno llamado hemosiderosis y esos glóbulos rojos partidos en el espacio intersticial van a migrar partidos y rotitos y se van a ir a fijar en el rostro de los pacientes, además de la hipoxia alveolo-alveolar, a la hipoxia alveolo-capilar, y van a tener la carita que están viendo ustedes, ¿no? La facies, que los atrevidos le dicen facies mitral. Va a haber edema intersticial, edema agudo de pulmón cardiogénico. Como se van a salir glóbulos rojos a través de esa diapedesis, el paciente va a tener hemoptoicos o franca hemoptisis, va a aumentar la presión arterial pulmonar, va a aumentar el ventrículo derecho, va a ser disfuncional el ventrículo derecho y una valvulopatía izquierda va a terminar dando falla cardíaca derecha, un izquierdo que se volvió derecho.
La facies, originalmente descrita por este caballero, don Jean-Nicolas Corvisart, que era el médico personal de Napoleón, la facies, descrita por este caballero, se llama de verdad facies policromática, no se llama facies mitral. Y se llama facies policromática porque el paciente tiene un rostro con muchos colores. En el peor de los casos se permite como epónimo, que casi ya no se usa, facies de Corvisart, pero se darán cuenta que este rechoncho caballero no tenía esta cara, entonces no podemos decir que tenía facies de él. Él la describió y debemos describir nosotros sin ponerle una etiqueta, facies mitral, no, facies policromática. Esta es la parte más importante de la clase de hoy, lo más importante. Me voy a tomar un par de minutos, esto es lo más importante, si han entendido lo anterior o no entienden lo que viene a continuación, no importa, con que entiendan lo que viene en los siguientes 5 minutos es suficiente. Para saber, no solo en valvulopatías, sino en cualquier cardiopatía, cómo identificar los fenómenos estetoacústicos, hay 5 pasos, 5 pasitos. Lo primero, definir en qué fase del ciclo cardíaco está pasando el fenómeno auscultatorio. De manera didáctica, yo he pintado de naranja la respuesta correcta. Entonces van a ver cositas que van a aparecer, pero la respuesta correcta es la naranja, la de color naranja. ¿Cuántas fases tiene el ciclo cardíaco? Tiene 2, sístole o diástole. ¿En qué fase del ciclo cardíaco se produce el fenómeno auscultatorio de la estenosis mitral? Las posibilidades son 3, en la sístole, en la diástole o en ambas. Como verán, por la ayuda memoria del color, el fenómeno auscultatorio es en diástole. ¿Cómo en diástole? Tenemos primer y segundo ruido, el primer ruido es más grande, está separado del segundo ruido por un pequeño silencio llamado sístole, y el segundo ruido está separado del próximo primer ruido por un silencio más grande llamado diástole. El fenómeno auscultatorio está aquí, en la diástole. Lo que vamos a escuchar es diastólico. ¿Cómo me doy cuenta que lo que estoy escuchando es diastólico? Les han hecho creer que uno escucha pum pa cuando está auscultando, pero eso no es verdad. Tan no es verdad que uno a veces cree que está escuchando pum pa y lo que está escuchando en un paciente con una cardiopatía es, y uno no sabe dónde diablos está el pum y dónde está el pa. ¿Cómo me puedo dar cuenta que el fenómeno auscultatorio es diastólico? Todo lo que coincide con el pulso cuando estoy auscultando es sistólico. Todo lo que no coincide con el pulso es diastólico. Entonces, en la estenosis mitral, cuyo fenómeno es diastólico, no se escucha el fenómeno auscultatorio coincidente con el pulso. Se lo escucha discordante con el pulso. Moraleja, cada vez que vaya a auscultar a un paciente, le debo tomar el pulso al mismo tiempo. ¿Por qué es en la diástole? Porque en la diástole se supone que la válvula se abre, pero en la estenosis mitral la válvula está cerrada, y como la válvula está cerrada, no abre pues, y si no abre, no entra sangre, guaguitay, no entra. Entonces sonará la sangre al intentar entrar en la diástole. El fenómeno auscultatorio, por tanto, es diastólico. Se escucha en toda la diástole 2 posibilidades, sí o no. Como verán, no se escucha en toda la diástole. Cuando ustedes llevaron fisiopatología, Dios quiera que sea así, les enseñaron que esta fase, la sístole y esta la diástole, tiene segmentitos. Se divide y estos segmentitos se llaman protomesotele. Protomesosistólico, protomesodiastólico. Se darán cuenta por los colores que el fenómeno auscultatorio no es holo o pandiastólico, solo es mesotelediastólico. No corresponde. ¿Cuál es el tono? El tercer punto de 5 que hay que tener en cuenta. El tono, ¿cómo suena el soplo cardíaco? ¿Es agudo o es grave? Por la ayuda a memoria se darán cuenta que es grave o bajo. ¿Cómo me doy cuenta? Un tono agudo suena así.
alto o agudo. ¿Cuál es la diferencia con un tono grave o bajo? El tono agudo son muchos ciclos por unidad de tiempo. Suena como un pitido que tiene mucho ciclaje. ¡Pi! En cambio, un soplo de tono grave o bajo tiene poco ciclo por unidad de tiempo. Y eso suena así. Poco ciclo. Pocos ciclos. Entonces, hasta aquí sabemos de 5 clasificaciones, de 5 tips, sabemos 3. El fenómeno auscultatorio es meso-telediastólico de tono grave o bajo. Pondremos esto donde corresponde, aquí. El cuarto elemento, ¿cuál es el timbre? ¿Qué es el timbre? El timbre es un electroimán pegado a la puerta que suena ding dong cuando tocamos el timbre. No me refiero a ese timbre. El timbre, si consultamos a la Wikipedia, es una cualidad del sonido. Esta cualidad del sonido es una característica específica de cada sonido. Cada cosa suena como eso nomás. Me explico. Voy a interpretar la tonadita de cumpleaños feliz, el Happy Birthday to You, felicidades aquí en cumpleaños, y lo voy a interpretar con una teclita de piano. Tin, 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 tin. Eso tocado con violín sonará y con tuba va a ser la misma secuencia de notas. Lo que va a cambiar es el instrumento. Y uno se puede dar cuenta de qué instrumento es, y a veces uno es tan gallo que se da cuenta, eso parece piano, pero es órgano. Se puede dar cuenta. ¿Por qué? Porque cada instrumento tiene su propio timbre, una característica del sonido que se conoce como semitonos agregados al tono fundamental o armónicos, le dicen algunos. Siempre el timbre tiene que ser un ejemplo. Entonces, este soplo mesotelediastólico de tono bajo en la estenosis mitral, ¿a qué se parece? A esto. Parece a un trueno lejano. Como siempre es un ejemplo, esto lo pondremos en el lugar que corresponde. Es un fenómeno auscultatorio mesotelediastólico de tono bajo. Ese timbre, los clásicos le han llamado retumbante, es vibratorio, como cuando pasa la banda de música y uno le hace vibrar hasta la panza cuando golpea el bombo, exactamente igual, timbre retumbante. Entonces, tenemos un fenómeno auscultatorio en estenosis mitral que es mesotelediastólico, grave o de tono bajo y de timbre retumbante. ¿Cuál es el último elemento? El último elemento o fenómenos adjuntos son 2. Uno que se llama chasquido de apertura y el otro que se llama primer ruido intenso o brillante. La válvula está tiesa, al cerrar va a cerrar más fuerte. Entonces el primer ruido intenso o brillante y el chasquido de apertura son los elementos adjuntos. Primer ruido intenso brillante, borraremos esto, primer ruido intenso brillante, chasquido de apertura antes de que abra, y esto, escúchenlo, me voy a callar. Fue descrito por Luis Paul Durossiez como el ritmo de Durossiez. ¿Qué es el ritmo de Durossiez? Ahí vamos. Se trata de un retumbo mesodiastólico, el reforzamiento presistólico, el primer ruido intenso, brillante, el segundo ruido que va a sonar ta y el chasquido de apertura que va a sonar ta. El rufut tatá
o ritmo de Durosies es estenosis mitral. Ese es el reforzamiento presistólico, el f, el f. Y ahí abajo, como ven, hay un karateca que le está tirando una patada al trueno en la T. ¿Y por qué ese karateca? Porque literatura también de la década del 70 le ha llamado a ese reforzamiento presistólico o telediastólico patada auricular. Primer ruido intenso brillante, segundo ruido ta, chasquido de apertura ta. Lo veamos en un videito. La sístole está limpiecita, no hay nada que escuchar ahí. Perdón. Vamos a intentar ver, aquí hay un videito, espero. Ritmo de Durosies. Primer ruido intenso, brillante. La sístole está limpiecita. El segundo ruido está desdoblado por este OS, que es Opening Snap, el chasquido de apertura, el soplo diastólico como retumbo, ta, 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 ta. Reitero, la sístole está limpia, ru, fu, primer ruido intenso, ta, ta, ru, fu, primer ruido intenso, ta, ta. Este ritmo de Durosies, esta es una cuestión antigua, se hacía en fonocardiografía. Ese es el primer ruido intenso. Este es el segundo ruido, este es el chasquido de apertura y este es el ru, fu, ta, ta, ru, fu, ta, ta. El primer ta es el segundo ruido, el segundo ta es el chasquido de apertura. Bien, ¿esto lo pueden escuchar todos? No. Hay un rango de la curva logarítmica del audiograma humano, hay unos capos que oyen todo, hay unos sordos que no oyen nada. Pues no se sientan mal si no llegan a escuchar esto. Si escuchan un soplo, que va a ser mi consejo final, denúncienlo, háblenlo. Una fisiopatología muy rapidita. Hay una válvula mitral estenosada, la aurícula izquierda está gigantesca, entra en fibrilación auricular, se vuelve formación de coágulos, aumenta de manera retrógrada la presión venosa pulmonar, hay congestión, edema, disnea, extravasación de líquido, edema agudo de pulmón, extravasación, hemocromatosis, hemosiderosis, hemoptisis, presión de enclavamiento aumentado, aumento de la presión de arteria pulmonar, ventrículo derecho grande, insuficiencia tricuspidia, hepatomegalia, edemas, insuficiencia cardíaca. Un izquierdo que se volvió derecho. Electrocardiográficamente, ¿qué vamos a ver? Crecimiento de aurícula izquierda, porque la aurícula izquierda ha crecido, desvío del eje a la derecha, porque el ventrículo derecho ha crecido, y el paciente desordena su estructura y empieza a fibrilar. Lo que observamos habitualmente es esto que los atrevidos le llaman onda M de mitral, en realidad es una onda P bimodal, tiene dos modos, por crecimiento auricular izquierdo, dilatación de la aurícula izquierda que da un trastorno de la despolarización dentro de la aurícula con retardo en la conducción de la aurícula que es más grande, que es la izquierda, y esto puede terminar en fibrilación auricular. La fibrilación auricular se caracteriza por ausencia de onda P, no hay onda P, la onda P está sustituida por ondas F minúsculas, e irregularidad de los ciclos. Así es como se ve una fibrilación auricular. Ese es un corazón en fibrilación. Ningún latido se parece al anterior. Esto es un escándalo. ¿Qué es lo que ha pasado? Hay ausencia de onda P e irregularidad de los ciclos. Ninguno da la misma frecuencia. Cambios, irregularidad. Esto está producido por una descarga absolutamente anárquica del corazón en la parte auricular. Clínicamente, ¿cómo me doy cuenta de esto?
Probablemente ustedes han tenido la vergonzosa experiencia de ver un extranjero bailando música nacional, un europeo tratando de bailar alguito. Es un escándalo y uno prefiere cerrar los ojos y ni siquiera acercarse porque se le va a copiar eso. El caos total, eso es la fibrilación auricular. Si pudiéramos ver la fibrilación auricular, la veríamos así. No da un solo paso bien.